Y ahora es el tiempo de alabanzas con nuestro hermano Rafael y las hermanas y hermanos que le acompañan. Qué bueno es reunirnos una vez más para adorar el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Si usted ha sido bendecido, denle un aplauso al Señor, amén. Su nombre y a su pueblo. Victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Jesús, sí, Señor. Bendecido sea, bendecido sea, bendecido sea el Rey de Israel. Bendecido sea, bendecido sea, bendecido sea el Rey. Con él.
me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando. Alábale, Alábale, alábale de corazón. alábale, Alábale, alábale de corazón. alábale, alábale,
¿Cuántos creen que el Señor vive? Gloria a Dios. A su nombre Gloria. y a su pueblo. Victoria en Cristo Jesús. Señor, gracias. Vamos a pedirle a los hermanos Ujieres pasar a levantar la ofrenda. Y también es tiempo para depositar los diezmos para aquellos que traen diezmos. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas que se van a recoger en esta noche. Buen Dios, muchas gracias te damos, Señor, por la bendición tan especial que nos das de poder adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque la ofrenda, Señor, es también una forma de adorarte, Señor, por las grandes cosas y las muchas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Bendice cada persona, Señor, que va a depositar la ofrenda en estas bolsas, Señor. Tú bendícela y multiplícala, Señor. Si alguien queriendo hacerlo no puede, Señor, tú bendícelo, Padre Santo, con un trabajo para que él pueda tener el gozo de dar. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede cantar con nosotros, amén. Esto dice así. Sé que he pecado,
Señor, hermano. Gracias. Señor es bueno, ¿no? Siempre se ha dicho que la música prepara a la iglesia para recibir la palabra, y esta vez vamos a pedirle a los niños de 3 a 10 años que pasen a su servicio. También queremos dar la bienvenida si hay alguna persona que nos visite por primera o segunda vez, aunque veo que todos somos de casa. Démosle un aplauso al Señor por ser tan bueno, por darnos esa oportunidad de estarle alabando. Ahora vamos a presentar a nuestro hermano Juan Rivera, quien nos trae la palabra. Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por el espacio que tenemos en esta noche y vamos a, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias a Salmos 145, Salmos 145 del versículo 1 al 13. Ahí vamos a estar esta noche y tenemos algunos otros textos bíblicos. Hermanos, esté preparado para explorar y mirar diferentes textos en la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer el Salmo 145 del 1 al 13 y he titulado este mensaje Razones para adorar a Dios. He encontrado algunas razones aquí en este Salmo por la cual nosotros debemos adorar al Dios de Israel. Vamos a leerlo del versículo 1 al 13. Dice Salmo 145, versículo 1, dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Ahí vamos a estar, hermanos, y en esta noche quiero que miremos ahí más o menos algunas razones por las cuales nosotros debemos adorar a Dios. El salmista aquí menciona algunas cosas. Yo las agrupé un poquito, las puse en diferentes, esos van a ser mis puntos para esta noche. Vamos a ver las razones por las cuales nosotros debemos adorar al Señor. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, que todo aquel, hemos sido creados, hermanos, para adorar a Dios. Esa es nuestra razón por existir, para vivir. En la eternidad, hermanos, estaremos en constante adoración a Dios, en alabanza, hermanos. El centro de nuestra adoración sabemos que tiene que ser Cristo, tiene que ser Dios, hermanos. La palabra adorar, la palabra original en griego es proskunes. Adorar significa postrarse delante o arrodillarse delante, hermanos. La adoración es una actitud del espíritu, de nuestro espíritu.
Y es un momento en el cual el creyente entra en esa intimidad con Dios y expresa su amor para con Dios. Vemos que en Juan 4, 23 y 24, Jesús nos dice que Dios es espíritu. Todos aquellos que le quieren adorar deben de adorarle en espíritu y en verdad. Esos son el requisito para adorar a Dios. Debemos adorarle en espíritu y en verdad. Para poderle adorar en espíritu, hermanos, tenemos que tener un espíritu vivo, ¿verdad? Si no somos hijos de Dios, si somos perdidos, estamos muertos espiritualmente. Muertos, separación, ¿verdad? Muerte espiritual, no hay comunión con Dios. Para poder adorar a Dios en verdad, en espíritu, debemos haber nacido de nuevo. El Señor Jesucristo nos dice que es necesario nacer de nuevo. Pablo nos dice que de modo que si andamos en Cristo, ¿verdad? Somos una nueva criatura. Para adorar a Dios necesitamos haber nacido de nuevo. Un nuevo espíritu Dios pone en nosotros. Un espíritu vivificado. Para poder adorar a Dios debemos adorarle en verdad. Nuestra adoración debe estar centrada en la verdad, en la palabra de Dios. Amén. Como decía nuestro hermano Cal, debemos adorar con entendimiento, hermanos, sabiendo lo que estamos diciendo, las cosas que salen de nuestros labios, hermanos, centrados en la verdad de Dios, adorándole en un espíritu verdadero, es lo que el Señor pide de nosotros. Un ejemplo, hermanos, acerca de la adoración, ¿verdad? No es de confundir la adoración con alabanza, pero adoración, ¿verdad? Es una actitud del Espíritu. Y vamos a ver allí, si quiere ir conmigo a Nehemías, capítulo número 8. Vamos a empezar del versículo número 1. Y vamos a ver la forma en la cual el pueblo adoró a Dios en esta instancia. El pueblo, algún remanente había regresado a Jerusalén, al templo, había sido destruido. Y Nehemías, el labor de Nehemías es tratar de animar al pueblo para poder reconstruir el templo que había sido derrumbado. Y aquí se encuentra el sacerdote Esdras y dice así en Nehemías capítulo número 8. Nos dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel, que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Torá, los 5 libros que Moisés había escrito. Dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde bien temprano hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Tenemos que recordar que ellos no tenían la palabra de Dios como usted y yo. Hermanos, tenemos 4, 5, 6 Biblias en nuestros hogares. Este pueblo, ¿verdad? Solo los escribas, ¿verdad? Tenían la palabra de Dios. Ellos mantenían la palabra de Dios, la guardaban, hermanos. Y no todo el pueblo tenía esa bendición, la cual nosotros tenemos en el día de hoy, teniendo la palabra de Dios en nuestras manos. Versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, de manera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael y Malá, a su mano izquierda. Hermanos, hay varios. Dice el 5, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron
a Jehová inclinándoos a tierra. Ahí vemos un ejemplo de cómo este pueblo, al leer la palabra de Dios, atentamente escuchando la voz del Señor a través de su palabra, ¿verdad? Todo el pueblo respondiendo amén, así sea, alzando sus manos y se humillaron, se postraron, hermanos, se arrodillaron en adoración a Jehová, inclinándoos a tierra, ¿verdad? Ese es un ejemplo, hermanos, de la adoración del pueblo hacia Dios. Así, de esa manera el Señor pide que su iglesia adore al Señor, nos postremos al Señor, nos arrodillemos al Señor, pero más que un acto, hermanos, más que el acto físico, Dios está mirando el corazón. Amén. Dios mira el corazón del hombre y Él conoce cada intención que nosotros tenemos. Vamos ahora a regresar al Salmo 145. Vamos a ver cuáles son algunas razones por las cuales nosotros debemos postrarnos delante de Dios, alabarle y adorarle, hermanos. En primer lugar, debemos adorar a Dios por su nombre. Esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos adorar a Dios. Debemos adorar a Dios por su nombre. Su nombre es grande, su nombre es precioso y su nombre es maravilloso. Esto lo vamos a ver en los versículos de 1 al 3. Ahí vamos a encontrar la razón número 1 por la cual debemos adorar a Dios, y es simplemente por su nombre. Vamos a leer de 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, grande, y su grandeza es inescrutable. En primer lugar, adorar a Dios por su nombre. En Éxodo, hermanos, si pueden ir conmigo rápidamente hablando acerca del nombre de Dios. Éxodo capítulo número 3. Dios da a conocer su nombre a Moisés, uno de sus nombres. Vayamos ahí a Éxodo capítulo número 3. Vamos a empezar del 6 al 15. Vemos que Moisés ahí apacentando las ovejas de su suegro Jetro en una montaña, Dios se aparece a Moisés a través de una zarza ardiente. Es la aparición de Dios a Moisés. Y Dios se revela a Moisés y Dios le revela uno de sus nombres, el mayor de sus nombres. Dice el versículo número 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Verdad? A ellos se les dio la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo número 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés, respondiendo a Dios, le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 4, ahí vemos el nombre de Dios, hermanos. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy
me envió a vosotros. Ahí vemos, hermanos, Dios revelando a Moisés el nombre suyo. Yo soy el que soy, es el significado del nombre de Dios. Vemos, hermanos, que en el hebreo el nombre de Dios es, hermanos, básicamente cuatro letras, hermanos, YHWH, o en otras traducciones YHVH. Muchos de los hebreos, hermanos, pueblo de Israel, para ellos este nombre era tan santo que ellos no lo pronunciaban porque temían de pronunciarlo mal. Lo tenían muy en alto este nombre y muy sagrado, hermanos, que casi no lo usaban, no lo pronunciaban. En el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, abajo de este nombre ponían Adonai, el Señor, para reemplazarlo, porque este nombre era tan santo y tan especial para ellos, hermanos, que abajo de estas letras, que son conocidas como el tetagrama, 4 letras es lo que significa, ponían debajo de eso el Señor. Por eso algunas Biblias usted va a encontrar y el Señor. Allí, hermanos, en los manuscritos antiguos, ahí se encuentra este nombre, yo soy el que soy. Eso habla de la eternidad de Dios, el eterno ahora, como algunos han dicho. Dios es eterno y Dios no tiene fin, Dios no tiene comienzo, Dios siempre ha existido. Y así es la forma en la cual Dios se reveló a Moisés. Dile al pueblo de Israel, yo soy el que soy, te envió. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermanos, este nombre, YHVH, estas 3 consonantes, se dice que en los siglos de 6 a 10 más o menos, unos eruditos judíos conocidos como masoretas, hermanos, combinaron estas 4 consonantes YHVH y añadieron vocales, porque en el hebreo, hermanos, no se usan las vocales. Agarraron del nombre Adonai, que tiene la vocal A, O y A, hermanos, y combinaron estas vocales entre las 4 consonantes del nombre de Dios. No usaron la A, cambiaron la A por la E, porque sonaba mejor así. Y ahí es donde nosotros, en la traducción de castellano, de ahí derivamos, hermanos, el nombre Jehová. Por eso en sus Biblias, hermanos, en Reina Valera o en otras Biblias, usted va a encontrar Jehová. Eso es simplemente las 4 consonantes combinadas con el nombre Adonai, hermanos, y así nosotros de ahí agarramos el nombre Jehová. Pero vemos, hermanos, que debemos adorar a Dios, regresando a Salmo 145. Debemos adorar a Dios por su nombre. Su nombre es grande, su nombre es poderoso, su nombre, hermanos, es santo y es hermoso para su pueblo. Vemos entonces, dice el versículo número 1, te exaltaré. Exaltar simplemente, hermanos, significa levantar en alto, posicionar en alto. Exaltaré, mi Dios, mi rey, te exaltaré. Te bendeciré, hablaré bien, bendeciré tu nombre. Y dice, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Hermanos, el nombre, como hemos llegado a conocer en el Antiguo Testamento, en los tiempos anteriores, hermanos, el nombre reflejaba el carácter y la personalidad de un hombre. Uno ponía nombres a sus hijos según el carácter que ellos veían en ellos o que querían ver en el futuro, o la clase de personalidad que ellos, hermanos, podrían haber desarrollado. Pero vemos que el nombre, hermanos, es importante. El nombre de Dios refleja su carácter y refleja su personalidad. En este caso, yo soy el que soy, refleja la eternidad de Dios. Dios es eterno.
El nombre de Dios, hermanos, es tan importante para nosotros poder adorar a Dios, poder adorar su nombre, hermanos, es tan importante porque Dios ha hecho un mandamiento para su nombre. Es tan importante el nombre de Dios. Si vayamos ahí a Deuteronomios, vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio 5, versículo 11 nos dice, mire lo que dice el tercer mandamiento. El Señor, es tan importante el nombre de Dios, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. En otras maneras, hermanos, no debemos tomar el nombre de Dios en vano, no lo debemos usar a la ligera, hermanos. Yo sé que en el día de hoy se escucha eso mucho, oh Dios mío, empiezan a usar el nombre de Cristo y lo usan con una maldición, o empiezan a decir otras cosas y el Señor nos dice que su nombre es tan importante que Dios hizo un mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Si vamos a usar el nombre de Jesús, usémoslos en la oración, en la adoración, cuando estemos glorificando a Dios, publicando la grandeza de Dios. Pero el nombre de Jesús es tan precioso y debe ser precioso que no lo debemos usar a la ligera, hermanos. No debemos usar el nombre de Dios, de Jehová, en vano o en la ligera, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos cómo usamos el nombre de Dios, y debemos adorar a Dios por su nombre, porque grande es Él. Hay muchos nombres, hermanos, en la palabra de Dios por la cual Dios se da a conocer, y ese es uno de ellos, el cual Dios se reveló a Moisés, diciéndole, yo soy el que soy. Él es el eterno Dios. No vamos a ir a los otros nombres, pero ese es uno de ellos. Y el salmista en Salmos 145 dice, cada día te bendeciré. Esto es continuo, hermanos. Es todos los días, y te alabaré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, hermanos. Es grande, hermanos, la grandeza de Dios. En segundo lugar, hermanos, debemos adorar a Dios no solo por su nombre, sino que debemos adorar a Dios por sus obras. Por sus obras. Versículos 4 al 6, ahí encontramos que debemos adorar a Dios por las obras que Él hace. Vamos a leer del 4 al 6, hermanos. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Debemos adorar a Dios en segundo lugar por sus obras, por sus hechos. Dice allí en versículo número 4, de generación en generación celebrará tus obras. Importante, hermanos, era para el pueblo de Israel de poder, hermanos, después de que ellos habían salido de Egipto, del cautiverio, hermanos, después de ser libres, Dios les dice a su pueblo, hermanos, en Deuteronomio, capítulo número 6, versículos, hermanos, del 4 al 9, les voy a leer. Hermanos, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como a una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así, hermanos, de esa manera el pueblo de Israel, de generación en generación, pudo transmitir, pudo hablar acerca de las obras maravillosas
del pueblo de Dios. Así de esa manera, hermanos, los padres les contaban a sus hijos de cómo Dios los rescató con mano poderosa de Israel. Así de esa manera, hermanos, el pueblo de Israel pudieron llevar ese mensaje de las grandes obras que Dios hizo para con su pueblo. Regresando, hermanos, a Salmo 145, que debemos adorar a Dios por sus obras. Las obras, hermanos, que Dios hace para con su pueblo. Dice el versículo 4, de generación a generación celebraré tus obras y anunciaré, dice, tus poderosos hechos. Versículo 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Ahí el salmista ve a Dios como alguien maravilloso, hermanos. ¿Qué tan maravilloso es Dios para ti y para mí? ¿Qué tanto apreciamos nosotros, hermanos, de la obra que Dios está haciendo en nosotros? ¿Qué tanto apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros? De habernos rescatado, hermanos, de nuestra vana manera de vivir. Cómo usted y yo vivíamos antes que no conocíamos al Señor. Cómo desperdiciábamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra salud, hermanos, cuando el Señor no estaba en nuestras vidas. Debemos mirar a Dios como maravilloso por sus obras, por lo que Él ha hecho. Una de las obras que Él hace, hermanos, es la obra de redención. Él nos da libertad, hermanos. La palabra redención habla acerca de algún esclavo que ha sido comprado. Y usted y yo, hermanos, éramos esclavos de Satanás. Y Dios con su sangre preciosa nos compró a precio de sangre, hermanos. Por eso usted y yo ahora somos libres, porque la sangre de Cristo nos ha hecho libres para servirle. Debemos amar a Dios por sus obras y la obra que Él está haciendo en nosotros. Versículo 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Dice así la palabra del Señor. El salmista publicará la grandeza del Señor, y eso es lo que Dios nos ha llamado. Esa es la gran comisión de la iglesia, hermanos, llevar el evangelio, publicar las buenas nuevas, hermanos, hablar de la grandeza de Dios, hablar, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso cada uno de nosotros, incluyendo los padres y las madres, es importante cuando llegue su tiempo de tomar ese tiempo con nuestros hijos para decirle nuestro testimonio, decirle cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios está obrando en el día de hoy, para que ellos puedan ver la mano de Dios y que ellos puedan ver algo visible de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Debemos adorar a Dios por sus obras que Dios está haciendo para con su pueblo. Entonces, hermanos, hemos sido creados, hemos dicho, para adorar a Dios, para alabar a Dios. Dice el versículo 7, versículo 6, de tu poder y tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré, dice, de tu grandeza. En tercer lugar, hermanos, no solo debemos adorar a Dios por su nombre o por sus obras, pero debemos adorar a Dios por su bondad, porque Él es bueno. Esto lo vemos, hermanos, del versículo de 7 al 10. Nos dice, vamos a leerlo, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Debemos adorar a Dios porque Él es bueno, por su bondad. Versículo 7 nos dice, versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Una de las cosas, hermanos, que algunas de las personas que no creen en Dios, no lo he escuchado mucho en el habla hispana, pero sí en el habla inglés, hermanos, muchos han dicho
que la razón por la cual muchos ateos, muchos aquellos que no creen en Dios, dicen una de las razones por la cual ellos no pueden creer en Dios es porque se preguntan cómo es posible si tú me estás diciendo que tu Dios es bueno, ¿cómo es posible que Dios siendo bueno pueda permitir tanta injusticia? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite tanta matanza? Esa es una de las excusas o de las razones por la cual los ateos niegan a creer en el Dios de la Biblia. Otra de las razones es por la cual ellos ven el Antiguo Testamento. Como después, hermanos, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les había prometido una tierra. Esto fue desde Abraham. Dios le prometió una tierra a Abraham. Y así, hermanos, hasta que el pueblo de Israel salió de Egipto hacia Canaán, Dios les mandó, si vamos a Deuteronomio 20, vayamos a ver la instrucción que Dios le dijo al pueblo de Israel. Deuteronomios 20:17. Estamos hablando acerca de la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Pero mire lo que dice el Deuteronomio 20, versículo 17. Y esta es la instrucción para el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, que estaba habitada en ese momento, hermanos, por otros pueblos. Dice, sino que la destruirás completamente, hablando de aquellos estando en Canaán, hermanos, aquellos habitantes, al Eteo, al Amoreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Pueden ver que el pueblo, Dios había dado esta instrucción para que Israel entrara y tomara posesión de la tierra. Tuvieron que matar a aquellas personas que estaban en esa tierra, hermanos, y por eso es una de las razones de lo que los ateos dicen: yo no puedo creer en un Dios como tu Dios que mata a la gente. Pero se nos olvida, hermanos, que más de 400 años Dios le dio al Jebuseo, al Eteo, al Amorreo, le dio más de 400 años para que se pudieran arrepentir de sus malas obras. Dios es tan misericordioso. Dice el versículo 8 de Salmo 145, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Yo sé que muchos de nosotros, si nos ocurre una injusticia, si alguien mata a alguien de nuestros familiares, nosotros queremos justicia, ¿verdad? Y Dios es justo, hermanos, pero también Dios es bueno. Dios es misericordioso, hermanos, y que no se nos olvide cuando alguien viene a nosotros a preguntarnos o nos dice: yo no puedo creer en tu Dios porque hubo tanta matanza en el Antiguo Testamento, pero se nos olvida que tantos años Dios fue lento para la ira, hermanos. Dios tuvo misericordia, esperando para que este pueblo se arrepintiera de sus malas obras y de sus pecados. Pero Dios, hermanos, aún así, cuando Él juzgó a estos pueblos, Dios sigue siendo bueno. A veces cuando la gente pregunta: yo no puedo creer en Dios, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Le podemos contestar: esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta para hacer es: si Dios es justo, ¿por qué tú y yo seguimos respirando? Si Dios es justo, ¿por qué tú y yo seguimos vivos en esta tierra? Hermanos, esa es la pregunta correcta, no es la otra. Hermanos, si Dios, como dice el salmista, debemos adorar a Dios, hermanos, por su bondad, porque Él es bueno. Dice el versículo 8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Gracias a Dios que Él es lento para la ira. Usted y yo a veces somos rápidos para la ira. A veces cuando estamos hablando con un compañero de trabajo, ¿verdad? Nos enojamos, ¿verdad? Queremos forzar las cosas. No, Dios no es así. A veces somos rápidos para juzgar, hermanos, pero Dios no es así. Gracias a Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Dice el 9, bueno es Jehová para con todos, y sus obras y sus misericordias sobre todas
sobre todas sus obras. Solo Dios es bueno, hermanos. Recordamos a aquel joven rico que se acercó al Señor, ¿verdad? Creyendo, llamándole maestro bueno. Jesús le dice, solo Dios es bueno. Dios es bueno. Nosotros, hermanos, al contrario, no lo somos. Versículo 10 nos dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. ¿Sabe usted, hermanos, que usted y yo somos una obra de Dios? Usted y Dios está obrando en nuestras vidas. Dios, como vemos en la palabra de Dios, es el alfarero. Nosotros somos el barro. Él nos va moldeando, hermanos. Usted y yo somos una obra del Señor. Y vayamos a Efesios. Ya estamos para concluir, hermanos. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Y versículo, Efesios 2, versículo número 10, hablando acerca de que usted y yo, hermanos, somos obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano, hermanos. Dios está obrando en ti y en mí, y es una de las razones por las cuales podemos adorar a Dios, porque Él sigue obrando, hermanos. Dios no ha terminado con usted, Dios no ha terminado conmigo. Dios va a perfeccionar la obra que Él ha comenzado. Amén. Dios es bueno. Podemos adorar a Dios por su nombre. Hermanos, esa es una de las razones por la cual nosotros adoramos al Señor por sus obras, adoramos al Señor también, hermanos, porque Él es bueno. Vemos el versículo, en último lugar, hermanos, adoramos a Dios, debemos adorar a Dios porque Él es eterno, hermanos, porque por su reino eterno. Eso lo encontramos en los siguientes versículos del 11 al 13. Nos dice, y la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Debemos adorar a Dios, hermanos, porque Él es eterno, porque Él también es soberano. Rápidamente les voy a leer allí en Isaías. Isaías 9, de 6 al 7. Hablando acerca del reino de Dios. Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos estará hará esto. Quiero leerles la versión Dios habla hoy. Dice así, hermanos, tal vez la puedan entender un poco mejor. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Amén. Podemos adorar a Dios por su reino eterno y porque Él, hermanos, Él es justo, Él es soberano.
Vemos que en su reino eterno habrá paz, habrá justicia. No será como aquí en la tierra, hermanos, que hay tanta corrupción, que hay tanta injusticia, hermanos. Cuando Jesús venga a reinar, hermanos, será todo diferente. Habrá paz, habrá justicia, porque el justo juez estará en su trono. Vemos entonces, hermanos, las razones por la cual nosotros debemos adorar a Dios. Debemos adorarle en primer lugar por su nombre, que es grande. Debemos adorarles por las obras que Él ha hecho. Debemos adorarle porque Él es bueno, porque grande es Él en su misericordia para con nosotros. Y debemos adorarle porque Él es Rey, Él es soberano sobre todas las cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, que estás en los cielos, damos gracias a ti, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor. El salmista adoró, exaltó tu santo y bendito nombre. El salmista te adoró, Señor, porque grandes son tus obras y tu poder, Señor. Grande eres tú, Señor, para con tu pueblo, Señor, y en esta noche nos gozamos, Señor, adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, las razones por las cuales tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración, Señor. Gracias te damos, Señor, por el gozo que has puesto en nuestro corazón y el gozo que hay, Padre, cuando levantamos nuestras manos a ti, Señor, reconociendo tu grandeza y tu poder y tu misericordia y tu bondad, Padre. Ahora, Señor, te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Gracias por habernos permitido estar aquí, Señor, escuchando tu bendita palabra, Señor, gozándonos en las alabanzas, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con bien, Señor, y rogamos que estés con nosotros en esta semana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén.